En el marco del Congreso de APRESID se realizó un taller donde el título fue ¿Por qué utilizar cultivos de cobertura en una zona triguera? El taller estuvo a cargo de Ignacio Alzueta, que es el encargado de la chacra en la regional Bragado Chivilcoy. Con un importante marco de público, Alzueta nos decía: Sí, por suerte la verdad que la gente está muy interesada en las líneas de trabajo que estamos teniendo. Creemos que son líneas interesantes para aplicar en la zona y de ahí la convocatoria. Se vio un público muy entusiasmado preguntando y adquiriendo conocimientos para este tema. Sí, por suerte el mensaje que venimos transmitiendo desde la chacra desde hace tiempo de que los cultivos de cobertura son una alternativa viable en nuestra zona, no son solo un costo, sino que son cultivos que nos pueden brindar muchos servicios, nos pueden fijar nitrógeno, ayudar a competir contra las malezas. Es un mensaje que está llegando al medio productivo, los productores lo están captando y lo están empezando a implementar, entonces vienen muchas preguntas desde el lado de cómo lo hago, ¿no? ¿Qué especies utilizo? Que un poco estuvimos hablando hoy. Depende del cultivo que vayamos, si utilizamos leguminosas, si vamos a maíz principalmente, si usamos más gramíneas, si vamos a soja. Nada, qué densidades utilizamos de cada especie, cuándo lo sembramos, cuándo lo quemamos. Nada, por suerte se genera un ida y vuelta que es muy enriquecedor para nosotros también con los productores que vienen a ver nuestro trabajo y a consultarnos cosas. En este taller, y a diferencia de otros años, a los datos técnicos le agregaste la parte económica, importante a la hora de cambiar el chip, ¿no? Sí, nada, por supuesto, siempre nosotros muy focalizados en lo que es la sustentabilidad del sistema, más bien la parte productiva, siempre surgían estos interrogantes en lo económico, entonces nos pareció interesante reforzarlo y por ahí no solo centrarnos en el costo de un cultivo de cobertura, sino en todos los servicios que nos brinda y los costos que nos ahorramos cuando cambiamos la visión del corto plazo al mediano o a largo plazo. Estamos viendo que podemos reducir muy marcadamente los costos en herbicidas, no sé, entre unos 50 a 75 dólares, reducir la aplicación de nitrógeno, por ejemplo, por el aporte de la vicia previo al maíz, unos 25 o 30 kilos, que rondarán alrededor de los 25 dólares también. Y que además eso le sumamos que nos está incrementando el rendimiento de nuestros cultivos de maíz, nos está potenciando nuestro maíz, estamos teniendo una ganancia por encima de una situación de barbecho tradicional, nada, de unos 200 dólares más. Cuando hacemos ese número, vemos que realmente los servicios que nos brindan estos cultivos son muy beneficiosos, no solo en lo productivo, sino también en lo económico. Y ni hablar en algo muy importante que es pensando en la sustentabilidad, en el impacto ambiental que puede tener un sistema. Se aplican mucho menos herbicidas, se fija más carbono en el suelo, por lo tanto pensamos en la conservación de los suelos, creemos que es una herramienta clave de acá a futuro y que se va a ir masificando. Los productores están tomando esta consigna de la sustentabilidad, una palabra que se está usando mucho desde la institución. Sí, de a poco yo creo que el mensaje a través de las jornadas que tenemos, de estos talleres en el Congreso, creo que el mensaje de APRESID y del grupo de la chacra de Bragado Chivilcoy, realmente lo estamos transmitiendo y creo que de a poco la gente se va concientizando. También, ¿no? la problemática social, son sistemas que están muy cuestionados por ahí desde grupos ambientalistas y demás, muchas veces sin razón y otras con razón, entonces tenemos que tener muchos cuidados y pensar en siempre los pilares de la producción de APRESID. Creemos que si los seguimos podemos hacer una producción sustentable con bajo impacto ambiental y en la cual la sociedad vea que realmente estamos preocupados por el ambiente y que queremos producir, pero cuidando ese ambiente, ¿no? Bettina Kruk, de FAUBA, también estuvo presente en este taller donde abordó el tema malezas y uso excesivo de herbicidas. Sí, el tema de las malezas y el uso excesivo de herbicidas hizo que tengamos en este momento muchas especies malezas resistentes a los herbicidas, ¿sí? Cada vez esa tecnología que funcionaba muy bien, como la soja resistente al glifosato, hace que el abuso en el glifosato, que se haya generado muchas especies resistentes. Por lo tanto, tenemos que encontrar otras herramientas y entre esas herramientas está la intensificación de los cultivos, ¿sí? Rotar cultivos, ir cambiando ese sistema de comodidad para la maleza y dentro de lo que es la rotación de los cultivos es muy importante además aumentar el número de cultivos por año, ¿sí?
no permitirle a la maleza que tenga un sitio seguro para establecerse, crecer y producir semillas. ¿Cómo fue la experiencia de realizar un trabajo entre FAUBA y chacras? Sí, la experiencia fue muy interesante. El sistema Chacra planteó en un experimento, en un lote de 5 establecimientos diferentes de la zona. Lo que hizo fue sembrar franjas paralelas en el mismo lote de diferentes secuencias de cultivo. Aprovechando ese sistema se hizo un relevamiento de malezas y lo que pudimos comprobar que la riqueza, el número de especies en cada una de esas combinaciones de cultivos era diferente, ¿sí? Esto quiere decir que según la combinación de cultivos que sembremos en nuestro lote, va a variar la cantidad de especies malezas que emerjan, la densidad de las malezas y por lo tanto vamos a poder manejar esa comunidad de malezas. ¿Cuáles fueron los aportes de FAUBA en los resultados obtenidos? Sí, nosotros, por un lado, estos resultados son compartidos con los ingenieros de las chacras y lo importante es reforzar, en este caso, la idea de la intensificación, ¿sí? De que el suelo esté el menor tiempo posible descubierto, que siempre tenga un cultivo sembrado, ya sea un cultivo de cobertura, un cultivo de grano para cosecha. Estos resultados los transmitimos. Muchas veces los ingenieros no tienen tiempo para hacer un relevamiento de malezas, incluso estudiar el banco de semillas de ese suelo. Eso desde el lado de la facultad lo podemos hacer, forma parte de varias tesis de grado para que los chicos obtengan su título de ingeniero agrónomo. Y es una experiencia muy enriquecedora para los alumnos porque tienen mucha interacción con el sistema productivo, con la problemática, con los asesores, con los técnicos y pueden intercambiar y darse cuenta de lo que aprenden en la facultad, que lo pueden transferir al campo, ¿sí? ¿Se pueden seguir generando estos intercambios entre FAUBA y chacras? Sí, se debe seguir generando. Es muy importante, es una generación de conocimientos con una problemática actual y trabajar en conjunto con los requerimientos del productor y que nosotros desde la facultad le podamos dar alguna respuesta y entre todos en realidad trabajar para un manejo integrado de malezas o para mejorar el sistema agrícola es algo muy importante. ¿Están contentos con esta experiencia? Sí, muy contenta y se repite en los años y el tema de malezas es muy importante tratarlo a largo plazo, ¿sí? Porque al aplicar el herbicida estamos solucionando un problema puntual en el corto plazo y las malezas son especies que siempre están en el lote y por lo tanto lo que tenemos que hacer es disminuir el crecimiento, la presencia de las malezas en los lotes. Y eso no solo se hace con el herbicida, que el herbicida es algo a muy corto plazo, sino que a través de prácticas de manejo podemos disminuir la emergencia de las malezas en el largo plazo.